Evangelio de hoy, Lucas capítulo 10, versículos del 21 al 24. Jesús se regocijó en el Espíritu. Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Les saluda y les bendice su hermano y servidor en Jesucristo, Dani Bazán. Hoy nuevamente, como cada día, vamos a compartir una estrofa de la Escritura. Y el día de hoy nos vamos a tomar del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24, donde vamos a tocar la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, donde las Escrituras nos hablan que nuestro Señor Jesucristo se maravilló y sintió un gozo especial de ver cómo el Padre se dignó a mostrarnos misericordia. Les invito, mis queridos hermanos y hermanas, para que nos acompañen hasta el final de este video y así reflexionemos conforme a su palabra y sea usted así grandemente bendecido. Y vamos a leer el texto que se encuentra a continuación en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hola mis hermanos, hermanas. Veíamos en la Escritura lo que nuestro Señor Jesucristo decía en el libro de Lucas, y lo hemos dividido de esta manera. El versículo 21 lo hemos dejado solo, al igual que el versículo 22, y el 23 y 24 lo hemos tomado juntos para explicarlo, para entender el mensaje que el Señor nos quiere dar. El mensaje de hoy es que el Señor quiere que nosotros hoy lo dejemos que Él entre en nuestras vidas. Dios escondió las cosas a los sabios y entendidos y las reservó para darles a conocer a los niños. Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21, que en aquella misma hora Él se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir en este versículo 21. Si nos sentamos y contemplamos honestamente el ámbito de la iglesia, nos encontraremos un tanto desconectados. Es claro que la agenda de Dios en y a través de la iglesia es dar a conocer su multiforme sabiduría, o sea, su palabra, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Al mismo tiempo, hay muchas personas con gran influencia y capacidad y que no son creyentes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios ha elegido pasar por alto a algunos que parecen ser muy prometedores solo para salvar a otros? Esto no dejó perplejo a Jesús. De hecho, fue un motivo para que Él alabara a su Padre por tal demostración de sabiduría. En aquel tiempo Jesús declaró: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En esta sección de Mateo, Jesús nos permite asomarnos a su cuarto de oración para escuchar este hermoso diálogo intertrinitario. Y mientras lo hacemos, escuchamos a Jesús dando gracias al Padre por la sabiduría de lo que Él ha decretado al ocultar y revelar.
Él ha ocultado cosas a los sabios y se las ha revelado a los niños. Las cosas que han sido ocultas o reveladas son el contenido de la enseñanza de Jesús. Recordemos que él recién había emitido críticas severas contra los líderes religiosos. Estos eran los sabios, conocedores y personas respetadas de su época. El punto crucial para emitir este juicio fue lo que ellos hicieron con su enseñanza. Ellos lo rechazaron y por lo tanto mostraron su necedad. Por otro lado, Jesús está rodeado de sus discípulos. Estos mismos discípulos probablemente serían designados como inadaptados religiosos por las élites culturales más estimadas. En un contraste amplio, los discípulos eran los niños, los que recibían su enseñanza con humildad, como un niño. Jesús estaba alabando a Dios por su sabiduría, tal y como se muestra en esta misma escena. Dios no necesita la sabiduría o el poder de los hombres para lucir bien. El hombre mostrará su sabiduría en la aparente locura del mensaje y en la manifestación de su gracia. Le invito, mis queridos hermanos, para que entienda mejor el mensaje, que lea el capítulo 1 completo de Primera de Corintios, versículos del 18 al 31. Y en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19 dice: Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por supuesto, esto no quiere decir que es posible que personas inteligentes se conviertan a Cristo. A lo largo de la escritura de la iglesia, Dios ha elegido mostrar su gracia salvando a todo tipo de personas. Sin embargo, cuando Dios salva a alguien, nunca es por su sabiduría o sus logros, sino lo que lo salva es por su fe sencilla y humilde, como la de un niño en la verdad del Evangelio. Luego empieza Jesús a decir: Él se regocija y alaba al Padre, porque el Padre escondió las cosas, los misterios que estaban encerrados de antes de la fundación del mundo, para los sabios y entendidos, y ahora se los manifiesta a los pequeños y débiles, aquellos que el mundo ha desechado. La Escritura también nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27-29. Dios dice que Él escogió a lo necio del mundo, y lo dice de esta manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Y aquí podemos ver que a lo débil, que a lo necio, que a lo humilde, al pequeño y a lo frágil escogió Dios. Hermano y hermana, conforme a este versículo el cual nosotros lo estamos reflexionando, vemos que Jesús se alegra, y se alegra de una manera tan linda que el Padre decide manifestarse en nuestras vidas. Que el Padre decide manifestar su gloria, su persona de Cristo Jesús, y muestra fe en Él. Nos revela a nosotros todas las promesas de salvación, de vida eterna que Dios trae para nuestras vidas. Y seguimos con el versículo siguiente, el versículo 22, donde Jesús decía: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice la Escritura, hermano y hermana, que Dios en el libro de Juan capítulo 3 versículo 35, que el Padre amó tanto al Hijo y pasó en sus manos todas las cosas, es decir, entregó en sus manos todas las cosas. Y Jesús dice: ahora que yo conozco al Padre, se los muestro a ustedes, se los revelo a ustedes. Qué lindo, porque esto nosotros lo podemos entender de esta manera. No podemos adentrarnos al conocimiento infinito de Cristo Jesús, ni al conocimiento eterno de nuestro Padre Celestial. Pero podemos saber que nuestro Señor Jesucristo nos adoptó y nos permitió entrar en la familia de Dios. Y hoy todos nosotros podemos ser llamados hechos sus hijos. Podemos ver hermanos y hermanas que desprecia lo entendido, a lo sabio, a lo inteligente, a lo poderoso. Podemos ver
¿Y sabe por qué, hermano y hermana? Porque para ellos, para los líderes judíos de aquel tiempo, para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, para todos aquellos que eran entendidos y personas muy preparadas en los términos bíblicos en aquel tiempo, el mensaje de la cruz les era locura. Para nosotros, hermanos y hermanas, es el poder de Dios. Es más, Pablo, el apóstol Pablo, era un erudito. Él se preparó en las Escrituras, estuvo bajo la escuela de Gamaliel, y cuando él llegó a Cristo Jesús, él desechó todo argumento teológico que tenía en su formación y empezó a considerar todo como basura, con tal de ganarse a Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Y vemos que Cristo se nos manifiesta, se nos muestra y nos revela el corazón del Padre y el carácter del Padre para que nosotros seamos salvos en Él. Y dice la Escritura en los versículos siguientes, hermanos y hermanas: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y en esto podemos comprender, mi hermano y hermana, que nosotros somos bendecidos. El libro de Mateo dice que muchos profetas, que muchos patriarcas querían ver y escuchar y entender este tiempo de gracia en el que nosotros nos encontráramos. Y solamente lo creían a futuro en fe. Es decir, ellos veían a futuro a Cristo apareciera y en su gloria volviera a redimir a los hombres. Pero ellos no pudieron ser partícipes de estas promesas. No pudieron presenciar de la misma manera que nosotros lo estamos presenciando. Y Jesús dice a sus discípulos aparte: ustedes son bien dichosos, ustedes son más que bendecidos, ustedes son bienaventurados porque veis cosas que otros desearon ver. Que el padre Abraham quiso ver, que Isaías quiso ver, que Elías quiso ver, hasta el mismo Moisés deseaba con todo su corazón ver. Nosotros hoy en día presenciamos los milagros, la misericordia y la gracia del Padre que se manifiesta en nuestras vidas. Y esto es lo que Jesucristo decía en su santa palabra. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice más o menos esto de lo que estoy diciendo. Los antiguos, los que creyeron antes en Cristo Jesús, hubiesen deseado ser partícipes de este conocimiento que hoy Dios nos ha dado a nosotros. La Escritura nos habla con fidelidad. Jesús empieza alabando y glorificando en el nombre del Padre y dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te manifiestas a la vida de estos hombres humildes y pequeños, de existencia débil y breve, y escondes todas estas cosas de los sabios, de los inteligentes y de los entendidos. Qué lindo es el amor de Dios, porque podemos ver que el amor y la gracia de Dios está siempre a merced y a posición de cualquier hombre, sin importar su pecado, sin importar su posición. Aquí la Biblia nos dice, hermano y hermana, que Dios no está en contra de las personas que se preparan académicamente, sino nos dice la Escritura que Jesús reprende y esto exhorta a las personas que viven con altivez y con orgullo. Que ese orgullo y altivez ciega sus sentidos para que no puedan ver con claridad la luz del Evangelio de Jesucristo. Esto nos dice la palabra, al igual que aquellos fariseos, escribas, maestros de la ley, al igual que todas esas personas que en aquel tiempo le dieron la espalda a nuestro Señor, pues sus conocimientos les cegó y no les permitió recibir este mensaje de misericordia y de bondad que Cristo les ofrecía. Vemos a Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y Jesucristo se maravilla de la respuesta de Pedro, porque Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso glorifiquemos a Cristo, porque sabemos que no hay otra verdad, que no hay otro camino, que no hay otra vida, que Cristo vino a morir por nosotros, y más que a morir vino a rescatarnos del poder del pecado, y nuevamente a darnos acceso delante del trono de nuestro Padre Celestial. Qué lindo este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. Nos alegramos, nos gozamos y damos todo honor y gloria a Dios por esta palabra tan linda que nos ha regalado el día de hoy.
Yo les invito, mis queridos hermanos, a orar en sus casas por este hermoso mensaje que Dios nos ha dado. Y demos gracias también al Señor por todo este tiempo que nos ha permitido su palabra. Reflexionemos y pongamos en práctica nuestros conocimientos. Gracias por todo y Dios me los bendiga.